Hoy con Fernando Martín Urdaneta, quien es diácono y nos acompaña en la mañana de este día acá en nuestros estudios. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Iranismo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, arrancó la cuaresma. En principio, pues por supuesto, sorprendidos de que apenas estamos terminando de darnos el feliz año, de celebrar la natividad del Señor y de pronto volteamos y ya estamos hablando Sí, señor. de cuaresma. El tiempo pasa rápidamente. ¿Qué significa esto de cuaresma? ¿De dónde viene el nombre y qué es lo que simboliza dentro del cristianismo? Muy bien. Cuaresma viene fundamentalmente de la palabra, del número 40. En nuestra fe católica, en nuestra fe cristiana, el número 40 tiene ciertas connotaciones que fundamentalmente derivamos de nuestros hermanos, de nuestros padres en la fe, los hebreos. Recordemos que 40 días fueron los que pasó Jesús en el desierto, preparándose para antes de comenzar su vida pública. 40 años pasaron los hebreos en el desierto después de salir de Egipto, antes de entrar a la tierra prometida. 40 días y 40 noches duró el diluvio. 40 días estuvo Moisés en el monte antes de recibir las tablas, en fin. El número 40 siempre para el pueblo judío significó un cambio, un proceso de cambio, un proceso de introspección inicialmente, pero también de modificación de actitudes. Como vemos, siempre fue el paso previo para grandes cosas que pasaron en la vida del pueblo judío o en la vida de nosotros los cristianos. Históricamente, entonces, la Iglesia se prepara para el momento culminante de nuestra fe o el punto central de nuestra fe, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, con un periodo de 40 días previos a este momento de introspección, de reflexión, de acción, ¿por qué no también? Porque a veces pensamos que la introspección incluye solamente sentarnos a orar, pero cuando hablamos en nuestra fe de Cuaresma hablamos de 3 verbos fundamentalmente: orar, no sé cómo conjugarlo, hacer penitencia, pudiera ser la parte, como lo pudiéramos decir, y por último la caridad, poner en acción esa oración y esa penitencia, a convertirla en obras. Es decir, tomar responsabilidad y acción sobre el contexto en el que nos desenvolvemos también. Exactamente. Y en la cultura venezolana y en el acompañamiento que ya te ha tocado hacer a través de los años de la fe cristiana, de cómo la gente lo vive, ¿qué habría que destacar particularmente de cómo se asume este tiempo de preparación para la Semana Santa? De verdad que tiene un gran arraigo dentro de nuestra feligresía. Por ejemplo, pudiera decirte que uno de los días del año donde asiste más gente a las celebraciones, a pesar de que no es precepto, porque el miércoles de ceniza no es precepto, no es obligatorio, es precisamente el miércoles de ceniza que marca el punto de inicio de la Cuaresma. ¿Por qué? Porque también es interesante hablar. A veces nosotros creemos que las cuestiones de nuestra fe están como que jaladas así, escogidas, pero todo tiene un sentido, tiene una razón de ser. Hablamos de 40 días. Esos 40 días se miden a partir de qué momento. Por eso también me llamaba la atención que me dijeras que ya estamos saliendo de Navidad y ¡pum!, ya entramos a la Cuaresma. Porque la Cuaresma, como las fiestas principales nuestras, son unas fiestas movibles. Eso tiene que ver con el hecho de que, si bien no estamos totalmente claros el día que nació Jesús, y ahí eso es harina de otro costal y de pronto Y un debate universal. Exactamente. Sí sabemos el día que murió, sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque sabemos que murió un viernes, que era el día previo al sábado, las Sagradas Escrituras lo dicen. Y sabemos también que los judíos estaban celebrando las fiestas del Pesach, de la Pascua, que precisamente celebra la salida y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, esa fecha está claramente definida, que es el 14 de Pesach, el 14 de... se me fue el nombre del mes, pero bueno, ahorita me recuerdo. El caso es que, si tú dirías, si sabemos cuál es el día que murió Jesús, ¿por qué entonces lo movemos para adelante y para atrás? Porque la Semana Santa como que baila y con ella todas las demás fiestas. Porque el calendario judío, el calendario por el cual se regían en los tiempos de nuestro Señor, era un calendario lunar, que está basado en los meses lunares, que tú sabes que son más cortos porque tienen que ver con el ciclo de la luna. No como nuestro calendario, el calendario actualmente
que tenemos función con calendario gregoriano, con calendario solar, basado en el tiempo que la Tierra le da la vuelta al Sol. ¿Cómo medimos el día que se celebra la Pascua? Simplemente sabemos que se coincide con la Pascua judía, que históricamente es el domingo de resurrección, es el primer domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de marzo. Que eso se mueve entre el mes de marzo y el mes de abril. Fijamos ese día y de ahí hacia atrás y hacia adelante es que se organiza el resto del calendario. Porque también los cristianos tenemos lo que se llama el año litúrgico, que no coincide exactamente con el año calendario, precisamente entre otras cosas por esto que le estoy hablando. Y dentro de ese año litúrgico hay tiempos fuertes y están los tiempos ordinarios. Los tiempos fuertes los conocemos: Adviento, Navidad, viene un tiempo ordinario, Cuaresma, que estamos ahora, después viene Semana Santa, después viene Pascua, después viene un tiempo ordinario y volvemos a comenzar. O sea, es todo un ciclo de vida, ¿no? Porque precisamente nuestra fe está arraigada a nuestra vida. Ahora, además la Cuaresma viene acompañada de varios símbolos, ¿no? Que tienen cada uno su sentido, su significado, y muchas veces los vivimos sin comprender mucho la cosa, pero lo vivimos con mucha fe. ¿Qué habría que destacar de esto que va acompañando? Uno siempre ve el morado muy presente, por ejemplo, por nombrar alguno, la ceremonia de imposición de la ceniza. ¿Cómo esto va ganando significado dentro de las distintas celebraciones litúrgicas y los momentos en los que se viven este tiempo de preparación, de reflexión, de introspección? Como te decía, nuestra fe es profundamente antropológica. Nuestro Señor se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Entonces nosotros, como seres humanos, a todo, y nuestra fe a todo le ha dado un sentido. Dentro de esos tiempos litúrgicos y de ese año litúrgico, la Iglesia entonces ha escogido colores que identifiquen cada... ¿Por qué? Porque los humanos también, los hombres y mujeres, asociamos los colores a los sentimientos, a la forma de vida. En Cuaresma utilizamos el morado, que es un color que pudiera ser más bien sombrío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el morado te invita a la introspección, el morado te invita a la reflexión, el morado te invita a mirar hacia adentro. Si hablamos del tiempo ordinario, que es la mayor parte del año, escogemos el verde. ¿Por qué? Porque el verde es la esperanza. Si hablamos entonces de los tiempos, del color que utilizamos, por ejemplo, para las grandes fiestas, ¿cuál es el color que utilizamos para las grandes fiestas? El blanco. También lo adornamos a veces con dorado y con plateado, pero fundamentalmente blanco. Y como ves, cada uno de los tiempos viene acompañado de un color que refleja el estado de ánimo, por decirlo de alguna manera, que deberíamos tener los cristianos en ese momento. En Cuaresma y en Adviento, que es otro tiempo también de reflexión y de introspección, porque estamos preparándonos para la venida de nuestro Señor, hemos escogido el morado. La ceniza tiene un sentido muy claro. De hecho, hay dos frases que se utilizan al momento de la imposición. Yo particularmente utilizo más la conviértete y cree en el Evangelio, porque la veo como una frase positiva, como una frase que invita a hacer algo positivamente. Pero la otra no podemos dejarla de lado, que es la que inclusivemente se utilizaba tradicionalmente, que es: en polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué nos está invitando a recordar? Nuestra fragilidad, nuestra temporalidad, nuestra necesidad de proyectarnos es en Dios y no en nosotros mismos, porque nuestros cuerpos mortales pasan, sobrevive o se mantiene, es nuestra alma que está anclada en la fe, que está anclada en el Señor. Ahora, además, en estos tiempos la Iglesia intenta como marcar un horizonte, ¿no? Unas orientaciones, darle un sentido especial, se escogen temáticas para acompañar esos espacios de oración, de caridad, de hacer penitencia. ¿Cuál es la invitación este año que está diciendo la Iglesia venezolana y la Iglesia universal? En la Iglesia históricamente y en la Iglesia venezolana hay una tradición muy hermosa, que es la campaña Compartir. Todos los años, en la época de Cuaresma, la Iglesia impulsa, mediante todos sus canales, por llamarlo de decirlo de alguna manera, pero fundamentalmente con Cáritas, que es, digamos, el brazo operativo de la caridad en nuestra Iglesia, la campaña Compartir. Año tras año, en función de las problemáticas que se están presentando en el diario vivir, y más ahora en estos tiempos que nos ha tocado, se escoge un tema que, primero, para visibilizarlo, porque muchas veces son temas que están allí, pero que no sabemos la importancia
De los que no hablamos. De los que no hablamos. Y luego como decíamos ahorita, te hablaba de oración, penitencia, acción, por llamarlo de alguna manera. La oración es un poco eso, identificar el tema, meditar sobre él, analizarlo. Es también esta famosa metodología que utilizamos en la iglesia, en la doctrina social de la iglesia, del ver, juzgar y actuar. Bueno, más o menos en la misma orden de ideas. Vemos la problemática, la analizamos, la estudiamos y en función a eso programamos y estructuramos programas, valga la redundancia, que históricamente han sido muy exitosos. Pudiera hablarte en los últimos años de las ollas solidarias, que fueron uno de los que tuvieron mayor impacto en su momento. Pudiera hablarte del programa, el año que trabajamos el derecho de agua para todo el mundo. Pudiera hablarte del proyecto Samán, que seguramente conoces, que trata sobre la recuperación de la desnutrición infantil. Y este año la campaña Compartir se centra en un problema gravísimo que está como invisibilizado, que es la trata de personas. Eso es un problema que nos está afectando y especialmente a los venezolanos de una manera atroz, porque la trata de personas es un delito, que pudiéramos hablar de alguna manera, que va muy asociado con el tráfico de personas. Y con esa exposición que están sufriendo nuestros connacionales al tener que emigrar, fácilmente caen en estas redes que los atrapan y los convierten vulnerablemente en una mercancía. Estábamos hablando antes de ir a la pausa de la campaña Compartir, que Correcto. Este año ha tomado como tema central la trata de personas. Y vamos a empezar siempre por el principio. Aunque se repite mucho, la gente sigue confundiendo una cosa con la otra. ¿Cuál es la diferencia entre trata y tráfico de personas? Además, Venezuela tiene víctimas en ambos casos. Bueno, fundamentalmente el tráfico tiene que ver con va a sonar muy feo porque precisamente en eso se convierten las personas en mercancías, ¿no? En bienes, por decirlo, en el traslado de un país a otro de personas por canales no regulares. ¿Okay? Tú me decís, bueno, eso es migración. Sí, pudiera ser migración, pero una cosa es cuando tú de motu propio tomas la decisión de emigrar y utilizas los canales normales, por decir algo, tomas un autobús en Maracaibo que te deje en Maicao y por tus propios medios vas más o menos y bajo tu propia responsabilidad vas avanzando, y otros cuando esto se convierte en un negocio. Otra cosa son los que se organizan en lanchas, le cambian el motor, no ofrecen condiciones de seguridad, nadie tiene control, los montan en una lancha de hecho, se y los llaman sacan agencias de viaje, porque entonces lo que ofrecen son viajes y lo que realmente es lo que están haciendo es un contrabando. ¿Okay? O los famosos coyotes que están en la frontera entre México y los Estados Unidos, o los guías del Darién, que también son tristemente ya nosotros sabemos de su existencia, personas que cobran por un supuesto servicio, pero que no dan ningún tipo de garantía. Y que además establecen unilateralmente las condiciones. Y entonces eso da pie a un submundo delincuencial, por decirlo de alguna manera, porque entonces ya la persona ya es una persona que está indefensa, que está a merced de estos hombres y mujeres que generalmente son delincuentes, son personas inescrupulosas, que entonces aprovechan para cometer delitos conexos, por ejemplo, secuestrar, extorsionar, o simplemente en un momento dado, si se presenta un inconveniente durante la travesía, dejarlos, como ha ocurrido en infinidad de oportunidades, a la deriva, personas que no tienen la formación o la capacidad para sobrevivir en estos medios y simplemente fallecen, por decirlo, claro, o pasan por experiencias muy traumáticas. Eso pudiéramos llamarlo como el tráfico. Pero conexo a esto aparece entonces la trata. ¿Qué es la trata? Cuando esta persona, porque es que a mí me ha llamado la atención desde siempre, que la gente emigra, y ahí sí soy a veces un poquito, le meto al bruto, por decirlo de alguna manera. Yo no entiendo cómo una persona no tiene cómo vivir en su país, y eso está claro, aquí las condiciones están muy difíciles, pero consigue 8.000 y 10.000 dólares para pagarle a un coyote para que lo lleve. Entonces dices, bueno, pero, o sea, sí me ves claro. ese sentido. Pero esos tampoco son la mayoría. La gran mayoría que hace se endeuda. Adquiere un compromiso impagable, mediante el cual después, con su trabajo prácticamente esclavo, tiene que pagar
ese préstamo, esa esta deuda. supuesta deuda o este supuesto préstamo. Y por supuesto los trabajos en los cuales entonces se les utiliza son trabajos como prostitución, son trabajos como trabajos ¿cómo te diría? De jornadas laborales de Trabajo 14, forzado se trabajo podría forzado, considerar. ese pudiera ser el término. Y hay una particularidad y puede ser una de las razones de este auge, ¿no? También. Primero están las condiciones, porque hay una población vulnerable que se está trasladando y que está propensa a este delito. Pero es que además conversábamos fuera del aire que si lo comparamos, por ejemplo, con el narcotráfico, ¿cuántas veces puedes vender tú una porción de droga? Una. Claro. ¿Cuántas veces puedes vender una persona? En el caso Mientras siga con vida. Mientras siga con vida. Entonces es un negocio extremadamente rentable. Y en este mundo donde lo que importa es el profit, es el beneficio, bueno, imagínate cuán interesante es para estas mafias este tipo de negocios. Ahora, y en medio de esta realidad, entonces, además de visibilizar esto e intentar hacer conciencia en la población, sobre todo porque lo decíamos también fuera del aire, en Venezuela no hablábamos de esto hace 10 años. No era un tema que sentíamos que tenía que ver directamente con nosotros. Ahora, bueno, con la cantidad de migrantes que existen del país, reconocidos en otros países también, lamentablemente se ha vuelto un tema que toca a cientos de familias, por no decir miles de familias venezolanas. ¿Cuál es la propuesta concreta entonces para estos días, para este tiempo, en torno a este tema? En primer lugar, visibilizar el problema. Como tú bien dices, la gente no tenemos conciencia de que es un problema que realmente existe hasta muchas veces que nos toca algún familiar, algún vecino que de pronto se desapareció. Usualmente, ¿qué pasa con estas personas que se desaparecen? O fallecen en el proceso de traslado, que es muy común, o caen en estas redes, en este submundo donde allí, de alguna manera, poco a poco también fallecen. Entonces, no teníamos una situación de tráfico de personas importante, porque el venezolano no emigraba. Por lo menos no en la escala no actual. No en la escala actual y no, sobre todo no en las condiciones. Porque el que emigraba lo hacía, bueno, muchas veces ahorraba un poquito para comprarse un boleto de avión, preparaba dónde iba a llegar, tenía un familiar afuera, o sea, era una inmigración más o menos estructurada, una inmigración pensada y de hecho la gente hasta se preparaba meses, ¿no? Claro. O sea, o hasta un año, no, voy a empezar a vender las cosas, voy a empezar a hacer esto, me inscribo o aquello, en un curso de inglés, voy a hacer aprendo un otro curso, idioma. porque eventualmente, y eran como planes de vida. Bueno, y es normal, y pasa en toda la sociedad, el ser humano es transhumante, el ser humano busca siempre donde mejorar sus condiciones de vida. Pero ahora es muy común que tú estás hablando con una persona el miércoles y cuando preguntas por ella el sábado ya no está. Y introspectivamente, por un motivo u otro, toma la decisión casi que de salir corriendo. Entonces, esa situación en nuestro país no era común, ahora sí lo es. Pero está entonces este nuevo escenario de tráfico de personas de gran movilidad se presta para entonces la aparición o el repunte de este tipo de delitos. Te conversaba que, por ejemplo, el año 2022 las autoridades en el Perú salvaron, tipo la película esta, casi 500 personas de la trata. Estadísticamente eso quiere decir que como mínimo debe haber 8.000 personas en esa condición por las estadísticas que se llevan, tú sabes. Por cada 500, unos 8.000. De estos 500 que estoy hablando, todos eran venezolanos. O sea que la posibilidad de que esos 8.000 sean venezolanos y venezolanas es altísima. Entonces, ¿por qué? Porque es la principal mercancía disponible, por llamarlo de una manera. Claro. Entonces, primero, visibilizar el problema. Pero, ¿cuál es el segundo paso? Porque ver, juzgar, actuar. O sea, ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? Ya estamos juzgando, ya sabemos que estamos viendo que hay una problemática. La estamos juzgando en su incidencia y en los grandes problemas. ¿Qué vamos a hacer? La campaña este año se enfoca en gran parte en la prevención. Porque si bien, como te digo, el problema existe, inicia generalmente por un engaño, en el 90 o en el 95% de las veces. No es que la gente cae en eso o como que... Entonces, empezarle a sensibilizar, sobre todo a las personas jóvenes,
las alertas que pueden haber en un momento dado para prevenir esta situación. Por ejemplo, hace unos 2 o 3 meses, no sé si te diste cuenta que en las redes proliferaron ofertas de empleo maravillosas. Ajá. Eso es un gancho. Te ofrecen un trabajo, te enganchan, te empiezan a los primeros 15 días todo va bien, entonces pues dicen, no, pero vente, porque aquí vas a trabajar mejor. Después que llegas allá, Las condiciones son otras. son otras. O por ejemplo, también, que se da mucho entre los jóvenes, las ofertas de relaciones sentimentales o de mejorar, tú sabes, un poco hacia la parte lúdica o qué sé yo. Bueno, hay una frase que de los gringos, pero que para mí es muy significativa. There are no free lunch. No existe la comida gratis. Uh-huh. En el mundo, a pesar de que nosotros los católicos y los cristianos creemos en eso y lo promovemos, en el mundo real no existe. Siempre que se te ofrezca algo que se aparezca demasiado bueno, Hay algo detrás, hay que desconfiar. Y entonces dar los tips que ya se han ido identificando, de los cuales te pueden prender esas alarmas. Como te decía, estas ofertas de trabajo engañosas, esta gente que de alguna manera te envuelve. O sea, es todo como un guión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando tú le das a las personas herramientas para que puedan ver y prevenir este tipo de cosas, ya estamos dando los primeros pasos. Porque es mucho más fácil prevenir que la persona caiga en la trata que después poder rescatarla de esa las situación. situaciones, porque además conllevan también adicciones impuestas, entonces las inducen a las drogas, las inducen al alcoholismo, entonces ya caen en un círculo donde es mucho más difícil salir. Y me imagino que también ya viene con un daño psicológico, psicoemocional, físico, que condiciona la recuperación de estas personas. Por aquí veo algunos de los materiales que han diseñado precisamente en el marco de esta cuaresma, de la campaña Compartir de este año. Por ejemplo, dice la ruta cuaresmal. Entiendo que es como una guía para acompañar esto de la oración, de la reflexión, de la posibilidad de mirar dónde podemos y cómo podemos hacer penitencia y concretamente qué acciones tomar en torno a este tema de trata de personas. Si quiere la gente involucrarse, sumarse, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede incorporar, digamos, esta reflexión a su vivencia en la cuaresma? Bueno, fundamentalmente nuestro canal de distribución, por llamarlo de alguna manera, es la misma iglesia, son las parroquias. Este material se ha llevado a todas las parroquias y se ha entregado a todos los grupos de apostolado, a todos los grupos que hacen vida, por supuesto a las cáritas que hacen vida en gran parte de nuestras parroquias, pero también en los grupos de oración, en los grupos de trabajo, para que entonces este material se difunda. Fundamentalmente ese ha sido nuestro canal principal. Actividades como esta, donde se le da a conocer a las personas que esta es la campaña de este año y que pueden acercarse perfectamente a su parroquia, a su comunidad, y allí van a tener la información y allí van a tener el cómo involucrarse y cómo participar. ¿Cómo mirar esto también desde el sentido evangélico? Porque desde allí nace esta propuesta y esta preocupación. Me llama la atención la cita del Papa Francisco en los materiales: la trata de personas es una herida en el cuerpo de la humanidad. ¿Cómo acompañar estas discusiones más allá de los enfoques que se le pueda dar, que son diversos, económicos, políticos, sociales? ¿Cómo no perder la perspectiva del enfoque evangélico cristiano cuando hacemos esta reflexión y miramos esta realidad? Sí, por eso es un poco la idea de este material, porque este material, a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz del magisterio de los diferentes papas y sobre todo el magisterio actual del Papa Francisco, se ilumina esta realidad y nos da las herramientas y nos da la posición que debemos asumir. Es algo que ha existido siempre en la Iglesia, pero que cada día se renueva. Es preguntarme, ¿qué haría nuestro Señor en mi lugar? ¿Qué haría Cristo frente a esta situación? Eso es lo que yo, como cristiano, seguidor de Cristo, entonces debo hacer. Pero no podemos amar lo que no conocemos. No podemos intervenir lo que no conocemos. Entonces, en primer lugar, tenemos que involucrarnos, conocer de la situación, y volvemos entonces al método: ver, juzgar, actuar.
veo cuál es la realidad, la juzgo a la luz de los evangelios, la juzgo a la luz de la palabra del Señor, la juzgo a la luz del magisterio de la iglesia y en función a eso actúo. Porque muchas veces la iglesia nos quedamos en la primera y a veces hasta en la segunda, pero no pasamos a la tercera. A la acción. A la acción. Eso es lo que estamos llamados hoy día, a pasar a la acción. Y además, como no perder de perspectiva que si alguien fue migrante fue Jesús. Por supuesto. Jesús de Nazaret y el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel. Y lo sigue siendo hoy. Y nosotros mismos, ahora como herederos en la fe de ese pueblo, estamos padeciendo también situaciones muy similares. Se nos acabó el tiempo. Nos indican que tenemos que despedirnos. Tu invitación final a quienes nos están viendo y escuchando a esta hora de la mañana para este tiempo de Cuaresma que apenas inicia. En primer lugar, como les decía, no podemos amar, no podemos conocer, no podemos lo que no conocemos, acercarnos a nuestros templos, acercarnos a nuestras celebraciones, que son muy ricas, y mirarlas más allá de la cuestión, y tengo algunos hermanos que cuando salga que me van a dar un coscorrón porque dije esta palabra, coreográfica. A veces vemos nuestros ritos, vemos nuestra liturgia, y nos parece algo muy bonito, pero un teatro, y no. La fe está profundamente enraizada en nuestra condición humana. Entender que todo está ligado a nuestra condición humana, porque como decía al principio, Cristo nos amó tanto que se hizo uno de nosotros. Entonces nuestra fe es profundamente humana. Entender que cuando vamos al templo, que cuando vamos a la iglesia, que cuando vamos a los sacramentos, estamos participando también de ese Dios hecho hombre. ¿Okay? Acercarnos en primer lugar. Y por supuesto después entonces vivir estas experiencias, no dejarlas solamente en un proceso. Leí en alguno de los puntos cuando venía por acá que con relación específicamente a la Cuaresma, que sería muy triste, por ejemplo, que una persona hiciese la proposición de dejar de fumar, por decir algo. Entonces yo dejo de fumar durante la Cuaresma, que es muy común, la gente se pone penitencias así, que está muy bien, porque es para cambiar. No voy a fumar, no tomo café. Pero por ejemplo fumar, que me hace tanto daño. Pero entonces el domingo de resurrección me fumo todas las cajas que no me fumé. Entonces no hiciste nada. Así es. No hiciste nada. Si la Cuaresma no produce un cambio verdadero en ti, perdiste el tiempo. Y es triste decirlo así, pero que realmente internalicemos este tiempo y que produzca frutos primero en nosotros mismos y luego en los demás.